Buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. Estamos aquí en Intersecta, estrenando lo que esperamos se vuelva una serie recurrente, que son diálogos con personas, mujeres que nos parecen increíbles, cuyo trabajo admiramos y que desde nuestra perspectiva nos pueden contribuir a acabar de entender qué está pasando con nuestro contexto y a partir de ahí también contar con mejores herramientas para articularnos y poder construir lo que creo que es el objetivo de todos aquí, que es un mundo mejor. El día de hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña Dawn Marie Paley, una periodista y autora de 2 libros que compartimos en redes, pero vamos a volver a compartir ahorita en el chat, que es Capitalismo Antidrogas y Guerra Neoliberal, ¿no? La hemos invitado por distintas razones y me gustaría un poco exponerlas antes de que le demos la palabra, pero digamos a cuentas resumidas sabemos que en México estamos viviendo una crisis de violencia brutal. Esto es un hecho que creo que todos, todas reconocemos, ¿no? Cada año, los últimos 5 años, rompe récords del año anterior, por ejemplo, en relación con cuántas personas son asesinadas. Como feministas sabemos que estamos en una crisis por virtud de la cual hoy en día en promedio matan a 10 mujeres al día. Sabemos que es una violencia tan brutal y con su propia lógica que incluso con la pandemia no solo no decrece, sino que sigue aumentando. Lo que va del 2020 todo indica va a ser incluso peor que lo que va del 2019. Y para nosotras una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer es la de cómo llegamos aquí. Esto no era el camino que estaba tomando el país por años. La violencia homicida al menos, feminicida al menos, venía relativamente reduciéndose y de repente en los últimos 14 años se ha dado una explosión sin precedentes y de nuevo, por más que el Estado dice que está haciendo cosas, lo que sea que se hace, pues claramente no es suficiente. Entonces, nos parece crucial de nuevo entender el cómo es que llegamos aquí y que eso nos dé luz a cómo es que podemos salir de aquí. En este contexto y con esta pregunta aparece el trabajo de Dawn, que ofrece para nosotras una respuesta crucial y una respuesta que, por desgracia, todavía no es tan conocida por un lado o en otros abiertamente ignorada, que es si queremos entender la crisis de violencia en la que estamos hoy en día, tenemos que ver, por un lado, a la militarización y, por otro lado, el neoliberalismo. Y creo que una de las aportaciones cruciales del trabajo de Dawn es precisamente el vínculo entre ambos, ¿no? ¿Qué pasa en un país capitalista, ¿no? Y cómo se usa la excusa de la guerra contra las drogas para implementar una serie de estrategias, en este caso la militarización, de la cual a la vez otros actores se ven beneficiados, perpetuándose así de alguna manera el ciclo de violencia. Entonces, ya no voy a hablar más porque el punto precisamente es escuchar a Dawn, pero digamos que así es como llegamos a su trabajo. Creo que aporta una perspectiva histórica por un lado, teórica por otro, incluso comparativa por otro, porque también sabemos que México no es el único país que está en crisis, que lo que pasa en el país tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con Colombia, tiene que ver con lo que está pasando en Centroamérica. Entonces, desde ahí también su trabajo nos permite no solo entendernos, sino apuntar también a la clase de vínculos que tendríamos que hacer para salir de la crisis actual. Entonces, ya sin más, me encantaría y un poco para quien la dinámica del día de hoy es un poco darle la palabra a Dawn. Estaremos pendientes de sus preguntas o comentarios en el Facebook, ¿no? Y que la segunda, o sea, hablará Dawn más o menos 20 minutos y luego, digamos, la segunda parte que se convierta sobre todo en un diálogo, aprovechando que está aquí y todo lo que se nos vaya ocurriendo, todas las dudas que vayamos teniendo. Este es el momento, este es el lugar. Sin más, Dawn, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a Nicole, a las personas de Intersecta y también al intérprete que nos está ayudando a la interpretación a lengua de señas. Bueno, pues es un honor, la verdad, estar aquí. El trabajo de Intersecta está increíble y
me siento muy abrazada, pues, por la introducción también que acaba de dar Estefanía, en el sentido de que, pues, cada vez creo que somos más y cada vez como que esa crisis que estamos viviendo, no solo en México, pero de forma muy fuerte aquí, está más dura, pues está más complicada. Yo tengo como casi 20 años en el periodismo y hace 10 años empecé a investigar y escribir un libro que se llama Capitalismo Antidrogas. Ese libro ahora lo describo como un poco como un intento a un porqué de esa guerra que estamos viviendo. En ese libro trato de ver los factores económicos, o sea, ubicar la violencia dentro de un contexto del capitalismo en la cual vivimos, ¿no? Y bueno, el segundo libro se llama Guerra Neoliberal y ese libro es un intento al cómo está pasando esa violencia exactamente en las vidas, ¿no? de personas. El primer libro lo escribí como periodista, soy periodista de formación, periodista independiente, de investigación, y el segundo libro lo hice ya en el marco de un doctorado que hice aquí en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla. Voy a dar como de forma muy resumida una idea de lo que plantea el primer libro y el segundo, para pasar a la parte de diálogo, que siempre pues es lo más interesante y lo más enriquecedor, ¿no? También para mencionar, como ya dijo Steffi, que los dos libros están disponibles en internet. Entonces, siempre digo, es mejor leerme que escucharme. Siento que es la forma de comunicación que más me gusta, pues, pero bueno. Capitalismo antidrogas lo que es un intento de rastrear la política antidrogas o la política de la guerra antidrogas desde Plan Colombia, que empieza en el año 2000, hasta la iniciativa Mérida, que empieza aquí en México en el año 2008. Y también abarca Centroamérica. Eso porque lo que pasó en Colombia y lo que sigue pasando en Colombia nos da como mucho contexto, es mucha experiencia vivida de militarización, de paramilitarización, que nos ayuda a interpretar lo que está pasando en México. El argumento no es que México y Colombia son iguales. Lo que sí se puede argumentar es que después de Plan Colombia, Estados Unidos viene y básicamente propone una misma política aquí en México, ¿no? El equivalente de Plan Colombia, que aquí estaban llamando Plan México, ¿no? Cuando empezó, que terminó conociéndose como la Iniciativa Mérida, que son Plan Colombia, Iniciativa Mérida, miles de millones de dólares de Washington, o sea, la parte más fuerte de esa ayuda económica es la seguridad, ¿no? Que básicamente es la militarización, pero también tiene otras aristas. Aquí el interés es como no hablar de una política fallida, ¿no? No hablar de una política fallida porque ellos siguen utilizando la misma política, siguen aplicando la misma política. Ahí es donde la lectura dice, o sea, esas políticas son fallidas cuando los medimos sobre sus propios discursos de ellos, que dicen que es para mejorar la seguridad, que dicen que es para controlar el flujo de las drogas, para que llegue menos cocaína a Estados Unidos, etcétera. O sea, en esto sí ha fracasado. Pero el hecho de que ellos lo siguen repitiendo, ¿no? Desde Washington, desde las cúpulas de poder, nos dice que no es de todo fallido, pues, y ahí viene como la parte de analizar estas políticas y esos programas dentro de un contexto del capitalismo, entender cómo funciona Plan Mérida, la iniciativa, la Plan Colombia, la iniciativa Mérida, cómo funcionan como para la expansión del capital, para el capital transnacional, etcétera. Y pues yo argumento en Capitalismo Antidrogas básicamente que hay tres modos principales de despliegue de esos programas de Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. La primera es la política. Entonces, básicamente es políticas privatizadoras que vienen siendo aplicadas con un discurso que es necesario, que haya prosperidad y competencia
para que no haya narcotráfico. Entonces es como otra vez más olas de privatizadoras. En el caso de Colombia es la privatización de la empresa petrolera del país, de otras industrias nacionales, y aquí en México hemos visto algo muy similar, ¿no? Con la privatización de la electricidad, de Pemex, etcétera. También cambios en el sistema legal muy fuerte. Aquí este cambio a que estamos en un sistema oral, de tribunales orales. Una abogada en Colombia me dijo que igual pasó allá y que termina siendo el sistema legal una copia barata del sistema gringo, del sistema judicial gringo. Y que esas políticas, al final de cuentas, son neoliberales, son privatizadoras, son políticas de austeridad y que vienen siendo parte del paquete, hasta con el mismo dinero antidrogas, vienen financiando a veces estos cambios. El segundo modo es la militarización y eso está súper bien documentado en el documento nuevo que publica Intersecta que se llama Las dos guerras. Pero básicamente es un montón de dinero desde Washington en ese caso y también desde los gobiernos federales para más ejército, más policía, más marina, más equipos, más helicópteros, más avionetas, etcétera, más armas. La militarización como supuestamente, según el discurso oficial, para que no haya tanto tráfico de drogas, para ir en contra del narcotráfico, etc. Y pues el último modo de despliegue de esas políticas que no está contenida formalmente en los planes, pero que es un resultado que ellos saben que es lo que provoca la militarización de la prohibición, es la paramilitarización. Entonces, en Colombia lo que hemos visto es, entre más dinero gasta Estados Unidos, entre más fuerzas armadas más fuertes, más grupos paramilitares, más ataques paramilitares, que hay una correlación muy fuerte entre la militarización de la prohibición y la paramilitarización. Y vale notar que en Colombia pelearon muchos años activistas, abogados, etcétera, para que se reconociera como paramilitares estos grupos paramilitares. Yo creo que ahorita pensando en Colombia como que está muy normalizado, muy reconocido hablar de paramilitares allá, pero eso fue producto de una lucha que se dio para darle como, porque si entendemos, por ejemplo, cárteles de las drogas, grupos delincuenciales, etcétera, grupos de crimen organizado, si lo empezamos a entender desde un marco de grupos paramilitares, nos ayuda a entender varias cosas. Primero, su relación con fuerzas estatales, que muchas veces es una relación como positiva, pues, o sea, que se ayuden, que a veces las mismas fuerzas, las mismas personas son parte de las dos cosas, de la cooperación que todos sabemos, desde los más altos niveles hasta en la calle, la cooperación entre grupos criminales y grupos de fuerzas estatales, pero lo que nos ayuda mucho colocar la idea de paramilitar aquí en México también es que no exactamente son grupos que pelean en contra de las fuerzas estatales, sino que la paramilitarización es una forma de aumentar el poder represivo del Estado y de garantizar muchísima impunidad, ¿no? Para las mismas fuerzas estatales. Entonces, yo el argumento que hago en Capitalismo Antidrogas es que estos tres modos principales de cambios políticos, de la militarización y la paramilitarización que causa la militarización, son efectivamente formas de disciplina social. Ayuda a controlar la protesta, ayuda a controlar la prensa. También aquí en México hemos visto muy fuerte cómo la militarización y la paramilitarización son usados para controlar la migración, el flujo de migrantes en el país. Entonces, el argumento principal es y yo no diría no considero como mis libros como respuestas, sino como
como ideas para pensar, para abordar lo que está pasando abarcar desde otros marcos, ¿no? Pensar desde otro lado, no solo tragar el discurso oficial y repetir el discurso oficial siempre de los cárteles, de los malos, de los buenos, del Estado rebasado, etcétera, y realmente desde el terreno empezar a ver lo que podemos entender. Y pues ellos nos quieren vender una guerra muy despolitizada, ¿no? Siempre nos quieren decir que es una guerra de criminales, ¿no? Estas imágenes que pintan de los narcos como hombres con fajas de billetes y con maletas de dólares que solo tienen como motivación como avaricia, ¿no? Estas narrativas sobre las drogas que también terminan criminalizando mucho a las víctimas, a las familias de las víctimas de violencia en ese país, es un discurso oficial, viene desde las procuradurías, viene desde el mismo Estado, y nos quiere vender la idea como que no tiene un contenido político esta guerra en México. Y el argumento que un poco liga los dos libros o los dos trabajos es justamente que hay un contenido político muy fuerte. Y ese contenido político tiene que ver con el despojo, con el desplazamiento, ¿no? Con el disciplinamiento social, disciplinamiento de mano de obra, de personas trabajadoras, de migrantes, de la prensa. Entonces, como que empezar a pensar esa violencia como es funcional a la expansión de capital. En Colombia los ejemplos son muy claros, ¿no? Tienes a Coca-Cola pagando a paramilitares para eliminar a sindicalistas, ¿no? Tienes a empresas mineras pagando a paramilitares para desplazar comunidades que están protestando, que no quieren salir de sus territorios donde las empresas quieren poner oleoducto, donde quieren poner minas, etc. Tienes Estados Unidos pagando soldados diciendo que bajo Plan Colombia, pues diciendo para combatir las drogas, pero están entrenando fuerzas especiales para proteger sus inversiones en Colombia. Entonces, en México está todavía más confuso porque por varias razones, no hay bases gringos aquí, ¿no? Está un poco más disfrazado. Y todavía desde la sociedad civil, pues no hemos logrado reconocer el conflicto como en esos términos son grupos paramilitares. O sea, seguimos nosotros muchas veces atrapados en un discurso de cárteles de las drogas, grupos delictivos, porque no tenemos, o sea, realmente salir del discurso oficial es muy, muy duro. Pero de eso se trata, pues, y se trata de eso para, exactamente como dijo Estefanía, ¿no? Para dotar de mejores herramientas, para entender lo que está pasando, para protestar, para poder cambiarlo, porque realmente lo que está pasando, como todos sabemos, pero hay millones de personas en ese país que son víctimas de esa guerra. Yo pues, no creo que tenemos realmente el tamaño del conflicto muy medido. Por ejemplo, leyendo este informe de Dos Guerras, me quedé mucho pensando, ¿no? Y como que documenta muy bien cómo los enfrentamientos militares dejan como saldos a largo plazo, en el sentido de que no solo es el enfrentamiento y las víctimas de ese enfrentamiento, sino que la tasa de homicidios va aumentando a mediano y largo plazo. Pero, o sea, eso es solo homicidios. Luego hay desaparición, luego está desplazamiento forzado, luego está, o sea, viene un complejo de violencia muy, muy fuerte. Digo, no es una crítica, hay que ver las cosas una por una y el trabajo de estadística y todo eso es súper importante. Pero como que de sentir, lo que sentí cuando leí ese informe, como como de otra vez de tener estos números, es decir, no, qué fuerte, y luego pensar que solo es una forma de violencia que se está midiendo en ese informe es muy fuerte. Bueno, voy a pasar muy rápidamente al segundo libro, se llama Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el Norte de México. Y aquí, en lugar de trabajar desde varios lugares, como en el primer libro que estuve en Honduras, Guatemala, Colombia y aquí en México en varios lugares, pues básicamente estuve en Torreón, Coahuila. Estuve en Torreón con un grupo que se llama Grupo Vida, que es un grupo de familiares en búsqueda, un grupo hermoso, súper fuerte, muy potente.
que me enseñaron mucho, pues fue un honor caminar con ellos. Hacen caminatas de búsqueda cada sábado, ahora sí hacen varios días por semana, recuperación de restos y búsqueda de terrestre, pues, para intentar poder regresar los restos de personas desaparecidas a sus familiares. Y bueno, entonces fue como este estudio, yo lo empecé pensando en, como terminando Capitalismo Antidrogas, lo que me quedaba mucho en la mente eran las fosas clandestinas, ¿no? Que se empezaban a hablar hace estos años, ¿no? Seis años, así. Y como que quedé pensando, dije, es que una guerra provoca fosas, no una lucha en contra del crimen. O sea, no estamos hablando de crimen. No podemos tener miles de fosas y seguir hablando de eso como si fuera una cosa de combatir el crimen. No, es que las fosas son resultado de guerra. Y eso nos enseña de forma muy, muy, muy clara la historia, ¿no? De mismo Latinoamérica. También aquí en México, ¿no? En particular en Guerrero. Entonces, pero cuando empecé a estudiar el doctorado, al mes llevaron los 43, ¿no? De Ayotzinapa. Y empezaron a salir las primeras brigadas que se hicieron como muy públicas, ¿no? Y de ahí pues decidí que iba a trabajar con un grupo de búsqueda y eso fue como un poco el camino que me orientó en ese trabajo. Y lo que me di cuenta cuando estaba revisando los documentos sobre la desaparición en América Latina es que hay conceptos y formas de hablar de la desaparición y de la violencia que heredamos de la Guerra Fría. Y algunos de esos conceptos nos siguen sirviendo, pero en otros momentos nos estorban mucho. Nos estorban mucho porque hay un carácter político de lo que pasó en la Guerra Fría, ¿no? Que la mayoría de los conflictos en la Guerra Fría ocurrieron durante juntas militares, ¿no? Durante dictaduras, y pues que estaban peleando esas dictaduras, estas juntas militares, en contra del comunismo, ¿no? Del socialismo, de la subversión, de la actividad política, organizativa, de millones de personas, ¿no? Sí, peleando, organizándose para otro mundo. Y que hoy día estamos en otro momento, en un momento supuestamente de democracias, ¿no? No de juntas militares, sino de vamos a votar y podemos elegir al presidente y etcétera, pero también donde el contenido político de la violencia ha sido sustraído, o sea, ya no está. Si escuchamos el discurso oficial, solo es buenos contra malos, buenos obviamente siendo el Estado y malos siendo criminales. Entonces, es esta como brecha grande entre la Guerra Fría y la guerra de hoy, que yo decidí como nombrarle ya guerra neoliberal. Si ya no quería hablar de la guerra contra las drogas, sino guerra neoliberal. Y hay elementos para hacer este cambio, este nombramiento, pues, de lo que estamos viviendo. Yo más o menos propongo entender el final de la Guerra Fría como a finales de los 90s, cuando se va firmando los acuerdos de paz en Guatemala, ¿no? Dando cierre en papel a uno de los conflictos más sangrientos, ¿no? De genocidio que hubo en el contexto de la Guerra Fría. Lo que pasa en Guatemala es que ya 5 o 6 años después, a principios de los 2000s, a pesar de que los acuerdos de paz dicen que los militares ya no pueden hacer patrullaje, los militares ya no tienen que estar desplegados, los militares ya no deben de estar en la calle, a principios de los años 2000 se vuelve a militarizar Guatemala de conjunto de policía y militares con el pretexto de combatir la guerra en contra el narcotráfico. Es decir, el narco otra vez es lo que vuelve a justificar el regreso de los militares, en ese caso en Guatemala muy claro, donde los militares cometieron genocidio, pues, ¿no? Como política de Estado.
Y eso lo hemos visto, o sea, ellos mismos, o sea, desde Washington, básicamente diciendo lo que viene es combatir a las drogas, como que los comunistas ya estuvieron, ya no representan una amenaza grande. Entonces, el segundo gran pretexto es esto, es supuestamente controlar a esas sustancias, que realmente si ellos quisieron controlar a sus sustancias, los tendrían legales y los controlarían como bien controlan otras cosas, sustancias psicoactivas que usamos, como el café, como el alcohol, etcétera. Pero la prohibición, y particularmente la prohibición militarizada, les sirve un montón. Entonces, pues el argumento en grandes rasgos, el macro argumento del segundo libro es: termina la Guerra Fría y lejos de pasar a un momento de paz y democracia como nos quieren vender, pasamos ya, se abre otro momento, otra época, que es guerra neoliberal, que son guerras que están siendo libradas en muchos países, no solo es México de nuevo, pero donde no hay contenido político, donde el Estado insiste que está peleando en contra de malos, donde las mismas víctimas de violencia están siendo siempre criminalizadas, donde los familiares de personas víctimas son estigmatizadas. Es un discurso muy flexible, es un discurso, o sea, ellos pueden hacer aparecer sustancias en donde quieran, ¿no? Es como se mueve mucho. Y bueno, pues esto es como a muy grandes rasgos el intento. El intento es un poco intentar politizar lo que estamos viviendo, es decir, lo que están haciendo ahorita en México desde el poder no es aleatorio, no es fuera de control, no es un estado fallido, sino que hay patrones. Podemos hablar de patrones, particularmente patrones de impunidad, y patrones de violencia, que es atacar lo popular, despojar poblaciones que viven en lugares, en territorios con muchísima riqueza, puede ser mineral, puede ser energético, agua, controlar la mano de obra, controlar la migración, a través de esas violencias que se nos vienen presentando siempre desde el discurso oficial como peleas que se tuvieron que dar casi como para proteger los niños de las drogas y cosas así. Y no, o sea, el discurso oficial depende de, es esto, como periodistas siempre vamos a ver como a la fuente, ¿no? Y cuando vamos a la fuente de qué cártel está peleando con qué cártel, siempre la fuente es el Estado. Es el mismo Estado que está inventando su versión de los hechos, de lo que está pasando, de una forma que pues termina criminalizando a casi toda la población. Entonces, eso, o sea, trabajo un poquito en el segundo libro cómo es diferente la desaparición hoy día de cómo fue utilizado como táctica de terror durante la Guerra Fría. Y también trabajo un poco la historia, o sea, los precedentes, porque creo que considerar la desaparición como algo que aparece ahorita, no está de todo bien. Obviamente hay antecedentes muy fuertes que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Como el caso Radilla, como todo lo que ha pasado en Guerrero, todo el esfuerzo de las familias allá. Pero yo remonto hasta más atrás y digo, pues en Torreón, en esa parte de Coahuila, hubo desaparición y genocidio así de forma masiva de las personas, los tribus que vivían ahí antes de la colonia y durante la República Mexicana. Los desaparecieron, y cuando en los libros de historia sobre esa región hablan de la desaparición de esas culturas y de esas personas. Entonces también como que tratar de colocar la desaparición en un marco histórico que nos ayuda a entender que es algo que hace el Estado. Desaparecer materialmente y simbólicamente a personas para poder seguir con una idea de progreso, con una idea de desarrollo económico para algunos, etc. Y pues también en el nuevo libro vengo trabajando la búsqueda de personas, la búsqueda terrestre de personas desaparecidas por parte de este grupo de familiares que se llama Grupo Vida. ¿Y qué significa esta acción de buscar, de búsqueda?
que creo que es algo muy, muy potente y pues ahorita siento que es de los movimientos en México más fuertes, es muy fuerte, es una herida abierta. Y eso, esto es un pequeño resumen de varias ideas y pues siempre como que este trabajo está en el espíritu de colaborar, de abrir debates, no es que estemos todos de acuerdo, pero como para movernos un poquito del lugar, para ir pensando de otra forma lo que está pasando, para no caer en el discurso oficial y terminar nosotras diciendo cosas como narcofosas, que me parece, por ejemplo, el ejemplo así, el ejemplo más fuerte del discurso oficial y cómo nos hace daño a todos, ¿no? Decir narcofosa, decir una fosa clandestina con varios cuerpos, pero como que los que están enterrados ahí han hecho algo para merecer estar ahí. Y eso es una gran mentira, o sea, nadie merece la desaparición, nadie merece terminar así en una fosa. Entonces, ir nosotras también cambiando el discurso, la forma de hablar y entender lo que está pasando para eso, para poder enfrentar esta guerra en contra del pueblo mexicano, pues. Eso sería. No, pues, ahí estoy viendo. Creo que te podría seguir escuchando hablar un poco como para sujetarnos a tiempo y cosas que... Es que son tantas las ideas. Para mí, o sea, una idea clave que en lo personal, o sea, nos empuja a pensar, porque tienes razón, por ejemplo, que mucho del trabajo que se ha hecho en torno a la militarización es demostrar que bajo sus propios términos fracasa. Que no me parece menor, o sea, ¿no? Porque ni siquiera sirves para lo que tú dices que sirves, ¿no? Pero este concepto de para quién de facto le es funcional, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos intereses detrás y un poco cómo lo vinculas en ese sentido con el, pues, literal, el neoliberalismo? O sea, ahí es donde entiendo, ahorita diste los ejemplos de Colombia de manera muy clara, ¿no? O sea, se crean instrumentos que de facto sirven para despojar a las personas de sus tierras o para tener a las personas tan aterrorizadas. O sea, creo que eso que hablas de la función del terror que se ejerce y lo que eso genera sobre las comunidades es fundamental. Me encantaría un poco a partir de lo que dices, o sea, que en el caso de México todavía no queda tan claro, si tienes alguna hipótesis de por qué todavía no queda tan claro, porque justo, o sea, por un lado, cada vez más escuchamos, o sea, el extractivismo, ¿no? O sea, justo el asesinato y criminalización de comunidades que defienden tierra, ¿no? Entonces, eso por un lado. Más bien, te voy a hacer esa pregunta y a partir de ahí, ¿no? Justo para tener el diálogo. O sea, me gustaría un poco quedarnos en lo de, ¿para quién esta guerra es funcional? Y cuáles son los obstáculos en México para entender plenamente esto. Y cómo crees que los podríamos sortear. Me quedo ahí y luego seguimos, ¿no? Va, bueno, pues ¿para quién es funcional? Pues yo manejo la hipótesis que es funcional para lo que llamamos el capital transnacional. Es decir, no son capitalistas locales, porque, por ejemplo, lo que hemos visto, estuve haciendo una serie de entrevistas en Tampico, Tamaulipas, hace como 10 años. Y allá lo que pasó mucho es que las clases como medias altas se tuvieron que salir, ¿no? Y ni siquiera vender sus casas, porque de vender su casa ya le caía la extorsión, ¿no? Entonces era salir, huir al otro lado, ¿no? Muchas veces a McAllen, así. Pero el capital transnacional es diferente. El capital transnacional ya está muy teorizado por un escritor que se llama William Robinson. Tiene un libro excelente que se llama Capitalismo Global y es gente que está en otro circuito, que ni siquiera pisa muchas veces México. Aquí en México el ejemplo del personaje del capital transnacional es Carlos Slim. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en Acapulco,
cuando estaba la violencia en su punto máximo, mucha gente estaba huyendo, porque es lo que queda a uno hacer en muchos casos, es salir, ir a la capital o tratar de ir a otro lugar para escapar del crimen, ¿no? O de la militarización, ¿no? De esa combinación. Y Carlos Slim estaba comprando un montón de edificios en Acapulco en ese tiempo, porque pues se desvaloraron mucho. Es decir, como que siempre se va creando beneficios, y el hecho de que mucha gente se tiene que huir y dicen, vendo barato mi patrimonio de mi familia de no sé cuántas generaciones, porque no podemos vivir así, porque tienen amenazados a tal persona de mi familia, pues entonces hay un sector que gana y aquí pues yo he trabajado mucho la minería canadiense y en el libro tengo varios ejemplos de cómo ellos han aprovechado, empresas canadienses han aprovechado de esas situaciones de extrema violencia o provocado situaciones de extrema violencia y después se han lavado las manos diciendo, pues es que pues, hay mucho narcotráfico, ¿no? Entonces, como que ya estaba muy violento antes de que nosotros llegamos, etcétera. Otro ejemplo que me gusta dar a veces en los talleres y eso es el cierre masivo de pequeños negocios, ¿no? De puestos de comida, de tiendas de esquina, por extorsión. Porque lo que empieza como supuestamente como una guerra en contra de las sustancias y los que trafican esas sustancias, por esa estrategia de descabezar a esas organizaciones criminales, muchos grupos quedan sin poder tener ya el acceso a esas sustancias. Entonces, la forma de seguir ganando dinero a través de las armas, básicamente, es la extorsión. Entonces, aquí tengo en Capitalismo un estimado, pero creo que son 160,000 negocios chiquitos que cerraron en el norte de México en estos primeros años de la guerra después de Calderón, después del 2006. Pero ¿qué vemos? ¿Quién no está cerrando? Que no está cerrando Walmart. Más bien que Walmart en estos años está abriendo una tienda nueva todos los días en el país, etcétera. Entonces, empezar a medir estos cambios en la forma de que una persona mexicana sea dueño de un pequeño negocio y puede vender lo que sea o trabajar en lo que sea con dignidad, pasa a ser un trabajador súper explotado en un Walmart. Y todo eso es como o sea, esa violencia resulta ser como un embudo grande a las empresas transnacionales, promueva la cultura del carro, ¿no? Que ya no puedes caminar, no puedes tomar transporte, tienes que moverte en el carro porque es lo único seguro, etcétera. O sea, hay muchas formas de ver, pero ganadores hay y pues para mí en general es el capital transnacional, para no mencionar también obviamente los bancos, fabricantes de armas, etcétera. La segunda pregunta esa de por qué no nos queda tan claro es que creo que la mayoría de la gente, bueno, en mi experiencia por lo menos, la información que tiene sobre lo que está pasando viene de los medios de comunicación y en general en un periódico, pues, o en la televisión, o sea, no vas a encontrar un análisis que salga de los términos de un enfrentamiento de militares con crimen organizado. O sea, esto es el único marco interpretativo que casi tenemos acceso. Y hay algo muy fuerte como que siempre pienso en esa entrevista que hice cuando estaba en Torreón. Voy a leer un poquitito, así nomás. Eso es una cita de una persona que entrevisté en Torreón que dice lo que caracterizaba a las bandas era andar en camionetas blancas, sin ningún tipo de identificación y con gente armada. Entonces, para la gente, para el común, nos era bastante difícil distinguir de qué grupo era y quién protegía a quién. En otra entrevista, una madre buscando a su hijo desaparecido en una colonia popular en Torreón comentó lo siguiente: cuando ya empezó todo eso era, no salgas porque andan las camionetas, o andan los carros, o andan los encapuchados, hombres de negro,
todos encapuchados. Supuestamente no se sabía si eran militares, porque a veces iban vestidos de militares, a veces no se sabía. Cuando estos son los testigos oculares, ellas lo están viviendo en carne propia, esa violencia. Y no tienen un marco o una información que les ayude a distinguir un poquito quiénes son los perpetradores. Esto es muy grave y es parte de la misma, de la confusión. O sea, yo en Guerra Neoliberal hablo de la producción de la confusión. O sea, la confusión no es un accidente, no es, ups, o sea, informamos mal, sino que desde el Estado se produce una confusión tremenda. O sea, porque si no fuera así, ¿por qué una troca de la PGJ en Coahuila anda sin placas? ¿Por qué los oficiales y las autoridades andan sin uniformes? ¿Por qué andan ellos igual que andan supuestamente los criminales, que ya ni sabemos quiénes son autoridades y quiénes son grupos criminales? Es una confusión producido por varias razones. Despolitiza lo que está pasando. Ayuda a que la gente no tenga como para reclamar porque no saben con quién ni quién. Pero también es un súper escudo para garantizar su propia impunidad, ¿no? Cuando son agentes estatales que participan en actos criminales, de masacres, de desapariciones, etc. Entonces, es muy, muy duro. El cerco informativo creo que es central. Justo, o sea, una de las preguntas que nos llegó, o sea, es cómo se combate el lado mediático de la guerra. ¿No? Están todas esas imágenes que se distribuyen en los medios y los canales oficiales que hacen evidente la necesidad de la militarización, de tal manera que si UNE habla sobre retirar los soldados y lo falso el discurso de los carteles, se te quedan viendo como si fueras una persona paranoica o una traidora a la patria. ¿Cómo se le hace para ofrecer otra historia que convenza a las personas y contrarreste ese seductor, espectacular y convincente discurso oficial? Claro, y también entender que el silencio es una estrategia de sobrevivencia para muchas personas. Y es feo decirlo, pero decir, no sé quién fue, yo no vi. O sea, no solo, o sea, hay que interpretar eso también en el marco de, eso es una estrategia para seguir vivo, en un contexto donde no tienes garantía que nadie te va a proteger. Más bien las historias, como sabemos, ¿no? Familiares van y denuncian una desaparición, ¿no? Denuncia un homicidio, lo que sea, denuncia un acto criminal y les amenazan directamente desde las autoridades, ¿no? Entonces, sí, es muy duro. Y aparte está la cuestión como moral, ¿no? De esa idea de las drogas como algo como un pecado así enorme, muy estigmatizado, y también provoca como la idea de que, bueno, yo no, mi familia no hay drogadictos, pues, entre comillas, no hay, entonces nosotros vamos a estar bien. Y esta crea como que empieza a creer entre la misma gente, entre los mismos vecinos, como esas desconfianzas de, tiene un familiar desaparecido, pues andaban algo, ¿no? Y esta andaban algo, esta sospechar del vecino en lugar de solidarizarse con el vecino, es un efecto directo del discurso estatal. No es una coincidencia, no es una cosa, por eso, o sea, como que hay que realmente ir pensando una estrategia o abrir a la idea de legalizar sustancias, desmilitarizar el país, reparaciones reales para las víctimas de violencia en ese país, pero pues es un camino como muy largo y me interesa como no, es muy común
leer un análisis que efectivamente diga, ha fracasado y estamos mal, y plantear más fuerzas militares como la solución. Cuando creo que lo que estamos viviendo ahorita en México, y lo estamos empezando a ver muy claro, es que la Guardia Nacional solo es como otra fuerza militar que vuelve a aplicar la misma represión a los pueblos, ¿no? Lo que hemos visto en La Boquilla, por ejemplo, en Chihuahua, etcétera. Entonces, realmente hay que deshacernos de muchas ideas que nos meten en la cabeza sobre las soluciones a lo que está pasando, creo, para pasar a un análisis que nos ayude también a construir demandas que son no reformistas. Y para cerrar sobre eso, un ejemplo muy claro es lo que ha pasado ahorita en Estados Unidos con el demanda de, después de las protestas fuertes de Black Lives Matter, es defund the police, o sea, desfinanciar la policía. Eso, a ver que si lo podemos llegar también a pensar y como a dar vueltas aquí en México, porque algo así, más fuerzas militares no nos van a sacar de ese problema que tenemos. Hay un poco la pregunta, o sea, obligada y que constantemente nos llega y que es cierto. La encuesta tras encuesta tras encuesta tras encuesta muestra que las Fuerzas Armadas son de las instituciones más populares. Y hay esta idea un poco que criticar la militarización es un privilegio de la élite que no vive en carne propia, la violencia que los grupos delincuenciales ejercen. Entonces, un poco desde ahí preguntarte por, o sea, tu experiencia precisamente acompañando grupos de familias, de personas desaparecidas, por un lado, ¿cuál es esa concepción de la militarización en ese caso? Y por otro, si tienes alguna idea, o sea, precisamente este amor tan popular por las Fuerzas Armadas. Sí, así. Esto es como de los nudos más complicados, ¿no? Más difíciles de deshacer. Por ejemplo, depende mucho de qué parte del país estás, ¿no? Y puedes decir, esta fuerza en Torreón parece más limpia porque no han estado aquí masacrando a la gente, aquí hostigando a los jóvenes, etcétera. Y otros no. Por ejemplo, ahí en Coahuila realmente lo que es como visto como en general para la sociedad como el raíz del problema son las fuerzas estatales. Los GATES, los GAFES, o sea, estas fuerzas policíacas creadas por Moreira, que realmente andaban en el estado totalmente armados hasta los dientes, sin placas, levantando a gente. Y hay muchísimos casos y la gente ve estas fuerzas y se meten a sus casas, como que el miedo es tremendo. Mientras también hay ejemplos en el mismo Grupo Vida de otras fuerzas de policías, de soldados que han secuestrado a personas, ¿no? O que han desaparecido a personas, pero a la vez en las búsquedas, por ejemplo, acompañaban militares, ¿no? Acompañaban siempre militares y muchas veces las familias estaban muy agradecidas por ese acompañamiento, porque pues iban a zonas, a ejidos y así, donde se decía que todavía estaba trabajando el crimen organizado. Entonces, pues es muy complicado, como yo creo que hasta cada persona puede tener diferentes opiniones, pero eso de decir como que es de élites, como decir no a la militarización, creo que es muy clasista porque la gente, las víctimas de violencia han sido como las más atrevidas, ¿no? Las que han pronunciado con más fuerza, los que han
en la cara del presidente cuando antes de tomar el poder hizo su gira, ¿no? Supuestamente su gira para escuchar a las víctimas, y llegó a Torreón y pues lo gritaron, o sea, que no aceptan, pues, y la mayoría de las víctimas, o sea, algo que veo muy claro en Dos Guerras, el informe que ustedes hicieron, tenemos una falta así de estadística, de información sobre las víctimas muy fuertes. Y esa falta de información permite al Estado criminalizar a esas personas, pero como para nosotras como investigadoras o periodistas, nos bloquea de poder decir con mucha claridad quiénes eran, a qué se dedicaban, ¿no? Pero de mi experiencia que quizás se puede decir que es un poquito anecdotal al nivel de todo México, las personas víctimas directas de esa guerra son migrantes, son personas que trabajan en diferentes trabajos informales, son personas que se mueven en carretera dentro de diferentes zonas, porque aquí el factor más importante de ser desaparecido en México es ubicación geográfica. Esto es el factor número uno, no es tu actividad política, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podemos decir que en grande las víctimas directas y las familias, y estos son traumas intergeneracionales, ¿no? Son personas del popular. Es la mayoría del país que es muy expuesto, más expuesto que lo que se puede decir como élites que critican la militarización. Entonces yo este discurso como no lo compro, porque creo que desde los grupos de víctima es donde más fuerte hemos escuchado que la militarización no es la solución a lo que está pasando. Ya nos quedan literal 5 minutos. Me encantaría 2 minutos más para ti. O sea, lo dijiste al principio, tus libros son una invitación. Esta conversación es una invitación y me gustaría esas 3 ideas que nos abren lazos, alianzas, formas de pensamiento con las que te gustaría que nos quedáramos ahorita. 3 ideas, ¿yo? 2, 1, pero bueno. ya sabemos que son muchas, pues. Bueno, pues sería cuando estamos intentando entender lo que está pasando con un enfrentamiento, con un acto de violencia, con una serie de eventos de violencia que consideramos el contexto del capitalismo, ¿no? Entonces pensamos en los intereses que pueden estar ahí, que no son visibles, nunca están enfrente, porque si nos llegaron a decir, esa guerra se trata de despojarlos, ¿no? Cerrar sus negocios y tratar de hacer de México una copia de Estados Unidos, donde son familias nucleares, donde la gente no conoce a su vecino, donde no hay capacidad organizativa desde lo popular como la hay en México tan fuerte. O sea, el mundo estaría en la calle protestando. Entonces, pero ¿qué es lo que viene como detrás de o en donde están operando, donde hay masacres? Por ejemplo, uno muy fuerte, una vez que siempre me acuerdo, estuve en Nuevo Laredo y unos activistas me llevaron a un puente y me dijeron, aquí es donde usted va a ver que en ese puente es donde hay colgados, ¿no? Siempre aparecen los medios que cuelgan gente aquí. Y pues la foto es así, como el puente, pero nomás miré como de un lado y está la fábrica, una masiva maquila fábrica de Sony. Entonces en ese momento eso nunca aparece en las fotos, ¿no? Pero ese mensaje de esos cuerpos colgados, obviamente es para esos trabajadores también, ¿no? Entonces entender que hay intereses de capital muy fuerte alrededor en las mismas zonas, mismas regiones, hasta en la misma esquina que estos eventos violentos, y empezar a complejizar un poco la forma de analizar lo que está pasando. Y pues otro sería como pensar el neoliberalismo, no como un Estado cada vez más chico, no como un Estado reducido, sino y esto lo vemos muy claro en las estadísticas, como un Estado cada vez más militarizado.
que el gasto militar y la militarización es fundamental al modelo neoliberal. No es una cosa menor. Y creo que la militarización, cuando pensamos en la economía actual y el Estado y etcétera, muchas veces como que queda como de un lado. Entonces, de nuevo, es como un llamado a cuando pensamos el Estado, no dejemos de mirar el gasto militar, el gasto en seguridad, entre comillas, ¿no? Porque es fundamental en mantener un sistema económico tan desigual, es militarizar. Yo creo que estas serían un poquito como las dos cosas. Muchas veces me preguntan como, tú trabajas en el narcotráfico, ¿no? Y yo casi siempre, no, yo trabajo en el Estado. La idea es intentar trabajar esto del Estado y bueno, pues invito a las personas, si quieren, me pueden seguir en Twitter y ahí pues entablar o seguir dialogando, o en Facebook, y pues eso sería. Muchísimas gracias. Repito, están disponibles tanto Capitalismo Antidrogas como Guerra Neoliberal en línea. Y Don por mail, por Twitter, por Facebook, está disponible precisamente para seguir pensando. Yo me quedo con muchísimas preguntas y te agradezco el tiempo. Para quienes nos ven, un último anuncio. Como dije al principio, este es el primero de lo que espero sean varios diálogos. Ya tenemos al menos 2 más planeados. El miércoles 4 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a estar platicando con la periodista Daniela Arrea, una de las coautoras del libro La Tropa, que también es, yo diría, fundamental para seguir pensando en la militarización, en este caso, en quiénes son esos soldados, y la masculinidad, que como organización feminista nos interesa particularmente de qué manera el género se entrelaza también con todo esto. Y el miércoles 2 de diciembre, también a las 11 de la mañana, vamos a platicar con Marcela Arteaga, creadora del documental El Guardián de la Memoria, que estamos justo descifrando la manera de que más personas tengan acceso a él. Entonces, estén al tanto. Nos vemos la próxima vez y muchísimas gracias.